¿Qué tal? Qué gusto de saludarles por acá. Qué gusto que hayan llegado a este video. Les comento que en este video vamos a ver herramientas para narrar y darnos cuenta cómo esas herramientas están ya en nosotros. Que la humanidad, su naturaleza es contar cuentos. Imagínense al hombre, a la mujer primitivos en medio de una fogata contando historias, que siempre ha ocurrido, ¿no? Una de esas historias son muy íntimas en nuestras vidas, tal como podemos ver en este libro llamado Aprender a educar con cuentos, donde nos habla de la importancia, entre tantas otras cosas en sus capítulos, del folclore familiar, esas historias que se permean en nuestra tradición familiar y que se cuentan de generación en generación y que guardan elementos que son importantes para nosotros, para nuestra identidad y para afrontar el mundo. Muchas gracias, Gustavo. Hola a todos abuelitos en casa. Mi nombre es Rocío Arizaga y estoy aquí para compartir junto con Gustavo algunas herramientas que podemos tener al alcance para contar una historia. Porque como dice Eduardo Galeano, estamos hechos de historias. Wow. Entonces, muchas veces creemos que para contar un cuento a los más pequeños necesitamos de muchos artilugios, estudios y demás. Y tal vez por esta idea que tenemos del cuentacuentos y que creemos que nosotros no podemos contar una historia. Sin embargo, en libros como este que acaba de mencionar Gustavo, podemos darnos cuenta que narrar una historia puede ser algo de lo más sencillo si lo hacemos desde la experiencia personal, desde la narrativa familiar, desde el folclore familiar, ¿no? Algo que tal vez, un cuento que el niño ya se sabe de memoria, tan repetido como estos cuentos clásicos de Caperucita, Blancanieves, La Bella Durmiente, cosas así que ya ellos se saben al derecho y al revés, podemos cambiarlos contando una historia que de verdad hayamos vivido, ¿no? Y no porque no vivamos la literatura, sino porque, como les decía, somos historias y podemos compartirnos con los otros. ¿Qué piensas tú al respecto de que se cuenten historias al interior de la familia? Claro, en algún libro escuché, de hecho lo tenemos aquí, Gramática de la Fantasía de Gianni Rodari, nos menciona que es bien útil jugar a que el niño forme parte de la historia. De repente decir, y entonces el pequeño Gustavito salió a investigar la luna. Entonces el pequeño Gustavito va a decir, órales. No lo decimos para que el niño piense que afuera el mundo es perfecto, ¿no? O que todo le va a salir bien. Pero Gianni Rodari nos dice que a pesar de eso, sirve para dar cierto optimismo, ¿no? ¿De qué forma repercute que en su infancia haya sentido que puede investigar la luna? Si puede investigar la luna cuando crezca, no le va a hacer nada a los impuestos o otras cosas. Claro que sí. Además, estas herramientas que al contarle una historia al niño le vas dando para la vida misma, como lo decías al principio, ¿no? Y sobre todo escuchar una historia de alguien a quien amamos, como en este caso nuestros abuelos, nos va a llenar el corazón tremendamente. Si nos reunimos en familia a contar historias, como cuando llegamos a casa y contamos, me acaba de pasar, ¿no? O me caí en la calle y me morí de pena y entonces me dijo, me pasó. Todo eso es muy, muy interesante y sobre todo si incluimos al niño, de alguna manera él también va a poder luego contar sus propias historias, ¿no es cierto? Fíjense que, por ejemplo, mi abuelo, maestro, cuando se jubila, empezó a recopilar toda la cultura oral del pueblo donde vivía. Y entonces en este lugar empieza a acercarse con la persona que se ha dedicado todo el tiempo a vender gorditas, o que es músico, o que tiene un equipo de deporte, no sé, de béisbol, por ejemplo, o a la señora que cada año en una fecha importante pone un altar y empieza a entrevistarlas y empieza a... Recuerdo que tenía su grabadora y empezaba a recopilar estas historias. Y con esas historias lo que hizo fue un libro de anécdotas en donde al plasmarlas el libro toma el título que se llama Huellas Imborrables. Luego para las personas era bien padre verse ahí o ver su nombre en esto, en un libro, en una historia y decir, ay, soy yo, y aparte contarla a sus nietos. Y él disfrutaba mucho haciendo esto. Gustavo dice, si hay una historia que te gusta, seguramente le va a gustar al otro porque se la vas a contar con todo ese cariño. Pues fíjense que con el paso del tiempo mi abuelo murió, pero sus historias se quedaron, sus libros se quedaron. Y entonces lo que hacemos ahora la familia es que nos reunimos en familia
a leer estas historias, a comentarlas o a narrar tal vez alguna anécdota que nos pasó con él. Me acuerdo cuando fuimos, me dijo, cuando pasó esta fecha importante y estaban ahí. Y de esa manera ha sido muy bueno. Y no crean que lo preparamos, no crean que decimos el sábado es día de reunión familiar y vamos a contar. No, eso es lo padre de contar historias y de contar cuentos. Así que nos reunimos la familia y los más pequeños, la generación más pequeñita que ya no alcanzó a convivir tanto con mi abuelo, ahora lo conocen a través de todas estas historias familiares, a través de esta narrativa que se da al interior de la familia, y es algo que de verdad les recomiendo muchísimo porque lo van a disfrutar. Van a acordarse de historias que tal vez ya habían olvidado y que pueden ahora compartir con los demás, no nada más con los más pequeños, con todos. ¿Tú qué piensas, Gustavo? Claro, es muy bonito cómo los cuentos finalmente son herramientas para entender el mundo, ¿no? Para saber qué valores tenemos, qué significan las cosas, qué riesgos hay en el mundo, qué es valioso que conservemos. Sí, por ejemplo, yo tengo dos historias que se enlazan. A mí me cuentan, esto no lo recuerdo, pero mi mamá me contaba que cuando me iba a dormir había un cuadro de un perro de una caricatura de Disney y que en la noche yo decía que ese perro ladraba, que empieza a ser como una historia de terror, ¿no? Pero nos habla de cómo afrontamos el terror, que es algo muy común en los niños. Entonces yo decía que ese perro ladraba y mi mamá lo que hizo para que yo pudiera dormir en paz fue ponerle una cinta en la boca al perro. ¡Qué interesante! Esta es una historia, pero que de tanto narrármela, cierto día mi hermanita tenía miedo a los duendes y decía que había duendes en la casa. Y entonces yo, recordando esta historia, agarré un martillo y le puse pegaduendes. Y le dije, ya, toma un martillo. Yo en mi adolescencia pensando, niños, niñas, abuelitos, no dejen que los niños duerman con martillos. Claro. Pero le dije a mi hermana, no, pues ya, este martillo sirve para espantar a los duendes. Y listo, de repente nos afrontamos al miedo. Y vemos cómo es bien bonito que desde la narrativa de cinta en la boca para el perro o martillo para pegarle a los duendes, logramos enfrentar el mundo. Claro, porque las historias nos acompañan, porque somos historias y porque es algo con lo que a menudo estamos conviviendo. Aunque no de forma consciente, las historias están ahí, esperando a ser contadas. Claro. Y otra de las cosas que ahorita cuando has mencionado a tu hermana pequeña he recordado, incluir a los niños, por ejemplo, cuando vamos en algún camino, tal vez en viaje, en el coche, en el transporte público, de camino de la escuela, en la fila del súper, saliendo a pasear, e incluirles y animarles a que narren sus propias historias, así, porque la imaginación todos la tenemos y disponemos de ella, pero no sé si te ha pasado o si lo has hecho alguna vez, esto de comenzar con una frase e iniciar un cuento, ¿no? Por ejemplo, había una vez en un castillo muy lejano. Claro, una mariposa que vivía sola. Pero esa mariposa había sido hechizada por la bruja del pueblo. Había sido hechizada para no salir de ahí, para tenerle miedo a conocer a más personas. Pero todas las noches, por su ventana, veía la luna que brillaba y entonces sus alas empezaban a extenderse. Sentía cierto impulso por salir del castillo a conocer el mundo, pero de repente recordaba el hechizo que le había hecho la bruja y volvía a plegar sus alas. ¿Y qué se imaginan que pasó? Esto es algo que hemos hecho realmente ahorita y que si se fijan, no es algo que hayamos preparado, vas a decir esto y ahora va a continuar. No, pero estas son las posibilidades que nos da la imaginación y que podemos convivir con nuestros niños pequeños en estos momentos que parecen como tiempo muerto, pero no lo es. Y en cambio les estarían dando a sus nietos un regalo que recordarán toda la vida. Wow. Así que, abuelitos en casa, disfruten contar historias, utilicen la imaginación, échenla a volar y hay historias que nos gustan mucho, que armamos así,
para las que los libros artesanales pueden ser una buena opción para luego plasmarlas entre los dos. Y estas son las historias con mi abuelo. Les recuerdo que ustedes tienen al mejor público del mundo. Finalmente, eso es un acto de amor. La literatura no se transmite a través de es de tarea que leas tal libro o es de tarea que escribas tal historia. No, no, se transmite desde el cariño. Así como en este momento se lo transmito desde el cariño a ustedes, así como mis familiares me lo transmitieron de cariño a mí mismo. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Deseamos que estas estrategias puedan servirles para que ustedes también cuenten sus propias historias. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego, Adiós. gracias.